gente, ¿cómo están? Dios te bendiga y Dios te guarde. Yo soy tu hermano y amigo Edwin Santiago. Te doy la bienvenida aquí a Misión, @Misión Regalo de Dios. ¿Por qué? Porque la salvación es un regalo del Señor. Eso siempre lo voy a decir. Eso es bíblico. Eso hay que aceptarlo. O sea, la salvación es un regalo de parte de Dios, algo divino, algo que no nos merecemos, que nosotros simplemente tenemos que aceptarlo. ¿Cómo? Aceptando, para que la redundancia, al que fue a aquella cruz y derramó su sangre por ti y por mí. Al nosotros hacer eso, nos es regalada por los méritos de Cristo la salvación. Y solamente por eso, no por lo bueno que yo sea, no por lo santo, sublime, o perfecto, o recto que yo sea. Nada de eso nos acerca al Señor. Lo que nos acerca a Dios, el puente, es Cristo en esa cruz. Yo me llamo Edwin, gracias por estar aquí. Hoy vamos a estar terminando esta epístola hacia los Efesios que el apóstol Pablo escribe. Y si quieres, si tú quieres empezar esta epístola de Efesios desde el capítulo 1, tienes que unirte aquí, @Misión Regalo de Dios en YouTube y @Misión Regalo de Dios en Facebook. Tienes que unirte ahí. Ahí está todo el material que hemos subido ahí por más, ya son como algunos 8 años. Dios mío, yo me quedo sorprendido como el tiempo ha pasado. Ahí está, hay epístolas, ahí está el Evangelio según San Lucas, ahí está el libro de los Hechos, Corintios, Romanos. Ahí hay bastante material y yo quiero que tú compartas estos videos con personas que no conozcan al Señor para que la verdad les sea revelada y acepten a Cristo como su único Salvador, porque Él viene y viene ya. Y sin más preámbulo, vamos a empezar a leer y a estudiar este último capítulo de esta epístola hacia los Efesios, que es el capítulo 6. Y vamos a estar leyendo de 10 versículos en 10, de 10 en 10. Y yo voy a estar leyendo textualmente de la Biblia y voy a apuntar mi cámara hacia la Biblia para que ustedes vean que yo estoy leyendo directamente del libro y no es algo que yo me estoy inventando ni algo que yo estoy leyendo de alguna revista, sino que es directamente de la Biblia. Bueno, y sin más preámbulos, comenzamos a leer. Busque su Biblia o prenda su celular, por favor, y búscala ahí, por favor, en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. A leer del versículo 1 al versículo 10. Dice la palabra del Señor: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. El 3. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieran agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como el Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Bueno, y comenzamos en este capítulo número 6. Acabamos de leer del versículo 1 al versículo 10. Y este versículo, empezando en el versículo número 1, Pablo exhorta a los hijos a obedecer a sus padres en el Señor, destacando que esta obediencia es justa y forma parte del orden divino. Eso es bien importante, estoy seguro de que nuestros hijos obedezcan a sus padres. Seguro que sí, eso es bíblico. Le hace bien al joven, ¿ok? Es bueno que el hijo obedezca a su papá. Es lo bueno, por supuesto. Tiene que ser lo bueno, no puede ser lo malo. Y yo sé que nadie es perfecto, pero el hijo tiene que aprender por sí mismo. El padre le da el ejemplo, pero al final del día el hijo elige si va
a practicar lo bueno que ha aprendido o lo malo que ha aprendido. Es una decisión muy propia, pero responsabilidad de nosotros es enseñarle el camino del bien, ¿ok? Para que ellos nos obedezcan y nos respeten, no que no tengan miedo, porque hay muchos hijos por ahí que le tienen miedo a sus padres. No es miedo, es respeto, porque los padres no somos perfectos, cometemos muchos errores con nuestros hijos, pero si hay ese respeto, mira, se va a poder hablar, se va a poder pedir perdón, se va a poder comenzar de nuevo. Y no tan solo perdón del hijo hacia el padre, sino del padre hacia el hijo también cuando sabe que cometió algún error con su hijo. El versículo 2 y el 3. El versículo 2 cita el mandamiento de honrar a padre y madre, resaltando que es el primer mandamiento con promesa. Este mandamiento tiene una promesa maravillosa en el cual la vamos a tocar más adelante cuando sigamos leyendo del versículo 2 en adelante. Pero este mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre es el mandamiento, el primer mandamiento con una promesa attached to it. Y en el versículo 3 la promesa asociada es que, ¿cuál es la promesa, Edwin? Es que al honrar a los padres se tendrá bienestar y una larga vida en la tierra. Y eso no lo dice Edwin Santiago, eso lo dice la palabra del Señor, que cuando los hijos honran a su padre, respetan a sus padres, cuidan a sus padres, tienen amor por sus padres y le tienen consideración a sus padres, aún en la vejez, la Biblia dice que los hijos tendrán larga vida. Y si la Biblia lo dice, hay que aceptarlo y es verdad. Y el versículo número 3, la promesa asociada es que al honrar a los padres se tendrá bienestar y una vida larga en la tierra. Está tremendo esto, como empieza este capítulo número 6 a enseñar el mandamiento, empieza a hablarle a los hijos directamente. Hijos, honren a su padre, porque tiene una promesa a la parte de al frente, agarrada, y es que tendremos una larga vida si lo hacemos. En el versículo número 4 se instruye a los padres a no provocar a ira a sus hijos, sino a criarlos en la disciplina y amonestación del Señor, equilibrando corrección con instrucción espiritual. Y eso es bien importante, el no provocar a ira a nuestros hijos, el no molestarlos de tal manera de que ellos pierdan el respeto y en vez de respeto nos tengan ira y nos tengan odio en contra de nosotros los padres, ¿no? Tenemos que trabajar con eso. A veces los padres somos muy fuertes y me incluyo. A veces por la forma que nos criaron, a veces porque simplemente no sabemos cómo acercarnos cuando vamos a hablar con ellos de una forma. A veces somos muy fuertes todo el tiempo y hay que aprender a balancear la amistad con el liderazgo que uno tiene como hombre en la casa, saber cómo trabajar con sus hijos, especialmente cuando son jóvenes. Y nadie nace aquí sabiendo, esto es un proceso, pero a la misma vez los hijos tienen que entender de que los padres vamos a cometer errores, no somos perfectos, pero todo lo que hacemos lo hacemos por su bien. Lo importante es comunicarse con tus hijos, y cuando como decimos en Puerto Rico, cuando metamos las patas, bendito sea el Señor, hablemos, y si hay que pedir perdón, se pide perdón, punto. Yo pido perdón a mi hijo, sí, yo pido perdón a mis hijos cuando cometo errores, y sigo siendo un hombre, no se me ha quitado nada de hombre, que yo sepa, tengo los dos brazos, las dos piernas todavía, no es nada de malo, seguro que no, al contrario. Y somos maduros cuando hacemos eso, porque sanamos un corazón que a lo mejor está destruido, que no entiende por qué papá, por qué mamá me habló de esta manera, por qué sí, mi intención fue buena. ¿Me explico? Así que si amamos de verdad, también tenemos que entender que hay veces que hay que tragarse el orgullo y decir, cometí un error con mi hijo, lo amonesté a ira, en vez de ayudarlo, lo estoy dañando, déjame ir atrás y arreglar y entonces seguir caminando. Entonces dicen amén. En el versículo del 5 al 8 vamos a desglosar eso. Los siervos deben obedecer a sus amos terrenales con sinceridad, como si sirvieran a Cristo, sabiendo que el bien que hagan será recompensado por el Señor. En esta lectura, pues esos siervos, antes
en estos tiempos donde se escribió Efesios, pues sí habían amos, habían siervos, esclavos que eran comprados y tenían que servir a ese amo durante unos periodos de años largos. Pero en este caso, en el 2025, donde estamos viendo usted y yo, se refiere, por ejemplo, a un jefe de trabajo. Uno tiene su supervisor o el jefe, pues uno tiene que ir a hacer un buen trabajo y ser sumiso y humilde. Esto no significa dejar que te maltraten, te falten el respeto, nada de eso. Pero sí entender de que esa persona está puesta ahí y es tu líder en el trabajo, y sí, respetarlos, ayudarlos, aconsejarlos, si te da la oportunidad. Mira, yo creo que esto es así, mira, ¿qué tú crees de esto? No es nada de malo, pero sabiendo que ellos pues tienen una posición en ese trabajo más alta que el empleado, y respetarlos, pero nada de maltrato, nada de que porque él tiene esa posición va a maltratar o hablar como le dé la gana al empleado, de ninguna manera. Siempre hay que mantener un balance. Yo siempre he dicho que los trabajos hay que trazar una línea. En esa primera ocasión que el jefe te falte el respeto, trate de pasar una línea de moral, una línea de respeto que tú no quieres que se pase, ahí rápidamente páralo en seco y vamos a hablarnos. A mí me gusta que tú me hables como yo te hablo, con respeto, con educación, que hablemos y lleguemos a un acuerdo, pero que no se pasen líneas de respeto, porque eso nunca es bueno y nunca va a terminar bien. Y en el versículo 9, los amos deben tratar a sus siervos con el mismo respeto, lo que yo estaba hablando ahora mismo, sin amenazas, reconociendo que ambos tienen un Señor en los cielos que no hace excepción de personas. Exactamente, respeto mutuo de esta parte hacia acá y de esta parte hacia acá. Y eso aplica en todas las partes de la vida, en la familia también. No importa que yo sea el papá y tenga mis hijos y mi esposa, y yo sea el líder de la casa, eso no me da a mí de ningún derecho de faltar el respeto a mi esposa, a mis hijos, de maltratarlos de ninguna manera. Al contrario, tengo la responsabilidad que los tengo que amar, cuidar, ayudar. A veces sí hay que reprender a los hijos, seguro que sí, enderezarlos, pero hay que tener cuidado cómo se hace, ¿sabes? Porque queremos ayudar y no destruir. ¿Me explico? Sí, Edwin, pero ahora a los jovencitos no le puedes decir nada porque te salen comiendo. Bueno, depende de la forma que se hayan acostumbrado a esa amonestación. Si ellos están acostumbrados a puño, patada o gritos, pues de seguro no van a querer ser reprendidos porque sabe lo que viene. O sea que es algo que se tiene que trabajar, es algo que se tiene que aprender, es algo que nosotros como padres pues tenemos que trabajarlo y tenemos que enseñarnos nosotros mismos a hacer las cosas bien, no como en muchas ocasiones como aprendimos de nuestros padres, que fue la forma incorrecta, sino de la forma bíblica que dice aquí que siempre tiene que ser con amor, siempre tiene que ser con el Señor, siempre tiene que ser de una forma que no dañemos a nuestros hijos. Amén. Y el versículo 10 exhorta a fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y eso es vital en estos días. Hay que fortalecerse en el Señor. Yo me fortalezco en el Señor todos los días. Todos los segundos yo pienso. Si no, pregúntale a mi esposa que está ahí. De cada rato yo me tiro aquí en este closet. Esta es mi oficina, pero es el closet. Yo tengo la oficina en el closet. Y yo vengo y me tiro de rodillas aquí porque necesito del Señor. Y mucho más en estos tiempos, que es difícil. En estos tiempos Satanás sabe que le queda poco tiempo y que la venida de Cristo está cerca. Aprieta, no hay amor en los sitios. Hay pleitos y contiendas. El nombre de Dios no se menciona. Lo bueno se le llama malo y lo malo se le llama bueno. Los tiempos que vivimos son fuertes. Por eso hay que orar. Orad, dice la Biblia, y velad en todo tiempo, porque el día se acerca. ¿Okay? Continuemos ahora leyendo del versículo 11 al versículo número 24. Vamos a leer del 11 al 24, sí, y así terminamos porque es cortito, pero vamos a leer. Dice el 11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra
huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo os hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros, y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Y después de aquí, que del versículo 10 se nos exhorta a fortalecernos en el Señor y el poder de nuestra fuerza, desde el 11 en adelante como que nos da una explicación del por qué tenemos que ser fortalecidos en el poder de Dios y su fuerza. En el 11, vestirse de toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Hay que vestirnos de toda la armadura del Señor, no del escudo nada más, no la armadura, no el casco, toda la armadura del Señor. ¿Para qué? ¿Para qué uno tiene que hacer eso, Edwin? Hablando, ¿de qué tú estás hablando? Hay que hacer eso porque el enemigo acecha nuestras vidas 24/7. 24 horas el enemigo está acechando mi vida y acechando tu vida para destruirte. Eso es una realidad, that's a fact. Eso es un hecho que tenemos que aceptar y entender. Si el enemigo yo lo tengo debajo de mis pies, sí. En el nombre de Jesús, sí, pero todavía él está suelto. ¿Ok? Él acecha, dice la palabra del Señor, tu vida y la mía. Por eso tenemos que estar firmes con la armadura del Señor en todo tiempo. En el 12, nuestra lucha nos explica que no es contra sangre ni carne, sino contra potestades espirituales malignas. Y eso es tremendo. Nuestra lucha no es contra algo que yo veo. Porque si yo veo el peligro venir, lo estoy viendo de frente, a mi lado atrás, lo veo, lo identifico, sé dónde está, me puedo defender y puedo hacer algo al respecto. Pero este enemigo que nos habla aquí y no se ve, porque no es sangre ni carne, sino son potestades espirituales malignas. No son buenas, malignas. Por eso hay que orar, por eso hay que buscar presencia, por eso tenemos que vestirnos con la armadura de Dios. En el 13 nos explica un poco más. Tomar toda la armadura de Dios para resistir en el día malo y permanecer firmes. Van a venir días malos, ¿sabe? Van a venir días difíciles. Joven que me escuchas, dama que me escuchas, caballero que me escuchas. Sí, van a venir días difíciles. ¿Y qué va a pasar en esos días difíciles? Que si tenemos la armadura de Dios, si tenemos a Dios con nosotros, vamos a poder salir adelante. No quiere decir que no van a llegar. Van a llegar y vamos a pasar el proceso, pero vamos a salir airosos porque tenemos la armadura de Dios puesta y tenemos su espíritu y lo tenemos a Él agarrado de nuestra mano y no lo soltemos nunca, y Él nos va a dar la victoria en el nombre poderoso de Jesús. Y estar firmes. Hay que estar firmes en lo que creíste. Hay que estar firmes en la creencia en Dios. Hay que estar firme en tus convicciones que has puesto en el Señor y en ese libro de la Biblia, que es el que nos enseña la mente de Dios en todo momento. En el versículo 14 dice: ceñirse con el cinturón de la verdad y vestirse con la coraza, de justicia. ¿Ok?
En todo momento el cinturón de la verdad. La verdad nos hizo libre cuando aceptamos a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador. Y la verdad tenemos que hablar siempre. Siempre hablando con la verdad te va a abrir puertas. La verdad te va a hacer quedar bien, tarde o temprano. La verdad le va a cerrar puertas al enemigo porque no va a saber cómo entrarte. ¿Por qué? Porque tú dijiste la verdad, porque tú andas con la verdad, porque tú eres la verdad en el nombre poderoso de Jesús. Y dice después, vestirse con la coraza de la justicia. ¿Qué justicia? La justicia de Cristo. Porque la justicia mía puede ser corta, pero la justicia de Dios tiene misericordia, tiene mansedumbre, longevidad, es buena, no se cansa. La mía se cansa, la mía no tiene longevidad, la mía no perdura, pero la de Dios es eterna. Y tenemos ese dunamis, esa fuerza extra que nos da Él cuando nos cansamos. Entra esa fuerza, entra esa misericordia extra, ese reconocimiento de que separados de Dios nada podemos hacer. De eso te estoy hablando. En el 15 nos manda calzar los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Eso es bien importante, que donde quiera que usted y yo andemos, creyente que me escuchas, persona que te tropezaste con este video, no es casualidad, joven, que me estás escuchando, calza siempre el Evangelio de la paz de Cristo. ¿Quién es Cristo? Un hombre, te voy a presentar a Cristo rápido. Cristo es un hombre que murió por ti, por mí en una cruz y resucitó al tercer día. Y todo aquel que en Él cree, en ese sacrificio que Él hizo, y lo mire y lo aceptes como tu Salvador, eres limpio de pecado y desde el día de hoy ya no andarás solo, sino que Él te acompañará por el resto de tus días. Así de sencillo. Y con ese evangelio, el evangelio de Cristo, la verdad que Él predicó, que está escrita en el libro que se llama la Biblia, si tú crees eso, ese es el evangelio de salvación. Porque Él es el camino, la verdad y la vida, dice el libro, la Biblia, y nadie puede llegar al Padre si no es por Él. En el 16 se nos manda a tomar el escudo de la fe. ¿Para qué? Para apagar los dardos de fuego del maligno, el escudo de la fe. ¿Qué significa eso, Edwin? Hay que leer Biblia, porque para usar ese escudo de la fe tú apagas con la palabra que aprendiste del libro, que la has leído y está aquí en tu mente y Dios la traspasa a tu espíritu, a contrarrestar los dardos, que son los dardos, son mentiras a veces que Satanás tira aquí, ¡pum! 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 Y tú cuando te tira un pensamiento, voy a dar ejemplos, por ejemplo, tú estás solo, a ti nadie te quiere. ¿Qué tú haces aquí? Son dardos del Satanás. ¿Cómo tú usas el escudo de la fe diciendo, fíjate, tú dices eso, pero, o viene ese pensamiento que no sé de dónde vino, pero la palabra dice que Dios me ama. La palabra dice que Cristo dio su vida por mí en una cruz y que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él quiera no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahí está el escudo. Ahí tú desapareces cualquier pensamiento negativo, dardo que el enemigo haya tratado de lanzarte, ¡bum!, rebota en el escudo de la fe, que es la palabra de Él, Señor, lo que Él dice que tú eres. Porque tú puedes tener un pensamiento de ti, a lo mejor no es muy bueno, pero lo que Dios dice de ti, que tú eres la niña de sus ojos, que tú eres real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, para llevar el evangelio, para levantar, para restaurar, para llevar vida y sacar de la cárcel a los cautivos. Dios dice grandes cosas de ti. Cree lo que dice la Biblia de ti, porque eso es lo correcto. Amén. Y mira lo que dice el 17. Tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bien importante que aprendamos la Biblia, que leamos la Biblia. Súper importante, porque ahí está la mente de Dios. Ahí está el escudo de la fe. ¿Ok?
Ahí está el yelmo de la salvación. Ahí aprendemos quién es Cristo, quién es la salvación, Cristo. ¿Y cómo aprendo de Cristo? En la Biblia. Ve a los evangelios y mira quién es Cristo. Te vas al Viejo Testamento, empiezas a escuchar las promesas que se hablaban de Cristo. No, pero viene un Salvador. No, pero para aquí viene un Salvador. Y después te enfrentas con los evangelios y sabes quién es Jesús, sabes lo que hizo. Y te vas al libro de los Hechos y ves que te explica los evangelios, cómo fue crucificado, que resucita. Y sigue por los Hechos, vienen las cartas de Pablo y vas a conocer quién es, de dónde vino el rumor de Cristo, qué profetas hablaron de él cuando estuvo aquí en la tierra, cuando resucita, cuando entonces deja a los discípulos y todo el mundo que en él cree. Vas a saber la historia completa. ¿Cómo yo sé todo eso? Estoy leyendo Biblia. Ahora es tan fácil. Métete a Google. Métete ahí a ChatGPT, pregúntale. Háblame de Jesús. Dame un resumen detallado de Jesús. ChatGPT te lo va a tirar completito. Es fácil, joven, que me escuchas. Lo que yo quiero es que tú aprendas Biblia, que conozcas a Cristo y los aceptes como tu único Salvador. Eso es lo que yo quiero que pase en tu vida. Eso es lo que yo oro para que pase en la vida de todo aquel que se enfrente con este video. Estamos leyendo Efesios capítulo 6 y estamos explicándolo, desglosándolo versículo por versículo. Y si quieres escuchar la serie completa, bueno, tienes que unirte aquí a @Misión Regalo de Dios en YouTube y a @Misión Regalo de Dios en Facebook. Únete ahí, por favor, dale a la campanita, únete y comparte este video. Yo quiero que te unas y compartas el video a todos tus amigos, todos tus conocidos, tus familiares. Y si son personas, escúchame bien, que no conocen al Señor o que nunca han escuchado de Biblia o de nada de esto, mejor todavía. Mejor todavía, porque Cristo vino por mí. Cristo vino por personas que nos descualificaron en un momento dado y nos levanta. Y comparte el video, por favor. Y vamos ahora a explicar del versículo 18 al versículo 24 para saber de qué estamos hablando. En el 18 se nos insta a orar en todo tiempo, en el Espíritu, velando con perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Y qué es orar en el Espíritu? No es que tú te salgas del Espíritu y ores como un humo y tengas... No significa de eso. Orar en el Espíritu es... Te voy a explicar lo que yo hago cuando quiero orar en el Espíritu. Yo cierro la puerta esa de este closet. Yo apago la luz y yo me tiro de rodillas aquí. Y empiezo a orar, a hablar con el Señor. Eso es hablar en el Espíritu. Sí, porque yo no estoy sacando el Espíritu para hablar con el Señor. El Espíritu está dentro de mí, está conmigo. ¿Te explico? Eso es darle ese tiempo de calidad al Señor. Saca tu mente de todo lo que te pueda distraer, enciérrate en un sitio. Ok, Señor, este tiempo es tuyo. E híncate, tírate de rodillas y empieza a hablar como yo te estoy hablando aquí. ¿Cómo estás, Señor? Vengo delante de tu presencia en el nombre de Jesús. Menciona el nombre de Jesús, porque dice la Biblia, el libro, que Él es el camino. Eso menciónalo. Dile, en el nombre de Jesús vengo delante de tu presencia y quiero hablar contigo, Señor. Y empieza a hablarle. Empieza a hablarle. Él nos dio ese permiso de poder hablarle a Él en el nombre de su Hijo. Yo no te estoy pidiendo que hagas nada que no esté en el libro. Empieza a hablarle y yo te aseguro que Él te va a escuchar. Y en todo tiempo dice que se haga. En todo tiempo. Orar por ti y orar por los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que son separados para el Señor. ¿Quiénes son los separados para el Señor? Todas las personas, porque todas las personas, dice la Biblia, que se le va a predicar este evangelio a todo el mundo y después vendrá el juicio, dice la Biblia. Hay que orar por todo el mundo. Por todo el mundo hay que orar. Vamos a explicar el 19 y el 20. Pablo pide oración para que le conceda hablar con denuedo al proclamar el evangelio, del cual es embajador en cadenas. Aquí el apóstol Pablo fue un apóstol escogido por el Señor y era un hombre que odiaba a la iglesia, y Dios lo restaura. Dios les hace pasar cosas fuertísimas y Pablo se entregó de tal manera de que Pablo, aún en la cárcel, a punto de ser sacrificado, ¿ok? Le iban a quitar la vida a Pablo, punto. Y él seguía escribiendo cartas. Desde la cárcel, encadenado, una sentencia ya, ese hombre seguía escribiendo cartas como si nada estuviera pasando. A ese nivel lo llevó Dios a Pablo, porque no fue él mismo. Dios lo llevó ahí.
amar a Dios de tal manera que aún en padecimientos, y mira que pasó muchos, Pablo. ¿Dónde está eso en la Biblia, Edwin? Empieza a leer desde el libro de los Hechos en adelante, la mitad más o menos del libro de los Hechos, hacia adelante la Biblia entera hasta que se acabe. Antes de Apocalipsis, por ahí, todas esas cartas, la mitad del libro de los Hechos, los Romanos, Corintios, primero, segunda de Corintios, Efesios, Filipenses, Tesalonicenses. Lee todo eso para que conozcas quién es Pablo, qué le pasó a Pablo. Pablo las pasó fuerte, pero como había tenido un llamado de parte del Señor, pues ese es el Pablo que yo te estoy hablando. Y ese mismo hombre, escribiendo esta carta, él pedía de que oraran por él para que Dios lo hiciera hablar a él con denuedo, con sabiduría. Porque él sabía que era un embajador de Dios. A pesar de que estaba en cadenas, él entendía de que él tenía un trabajo y una labor que ejecutar de parte del Señor. Tremendo, tremendo este hombre escogido por el Señor, que decidió entregarse por completo al Señor. Tremendo ejemplo del apóstol Pablo. Y en el versículo 21 y el 24, Pablo envía a Tíquico para informar a los efesios sobre su situación y para consolar sus corazones. ¿Ves? Tíquico era otro estudiante de Pablo. Pablo tenía estudiantes, tenía a Tito, tenía a varios, Bernabé, tenía a varias personas que él había como que enseñado, instruido. Y este Tíquico era uno, y como Pablo estaba en la cárcel, pues el mensaje lo envió con él para informar a los efesios sobre su situación y para consolar sus corazones, porque me imagino que estaban tristes al saber que Pablo estaba preso. Pero Pablo, aún desde la cárcel, consolaba a estas personas a través de Tíquico. Y el 23 y el 24, Pablo concluye con bendiciones de paz, amor y gracia para todos los que le aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Pablo, aún de la cárcel, llevando salvación, llevando palabra, llevando esperanza a todo aquel que quiera escuchar. Está tremendo este capítulo número 6 de Efesios. Enfatiza la importancia de las relaciones familiares y laborales fundamentales en el respeto y la obediencia mutua, y culmina con una poderosa exhortación a equiparse espiritualmente para enfrentar las luchas contra las fuerzas del mal que no vemos, destacando que la oración como elemento esencial en la vida del creyente. Sí, la oración es esencial, vital en la vida del creyente. Cuando oras, te acercas a Dios. Cuando oras, obtienes dirección de Dios. Cuando oras, viene la paz de Dios. Aunque estés en la tormenta, entra esa paz, entra claridad de pensamiento y las cosas se ven mucho mejor. Si no me crees, practícalo. Ora. Cuando te sientas bien chévere, ora. Y cuando te sientas bien mal, ora. Y vas a ver que hay poder en la oración. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Yo soy tu amigo hermano Edwin Santiago. Por favor, únete aquí a @misión regalo de Dios en YouTube y a @misión regalo de Dios en Facebook. Únete ahí, por favor, dale a la campanita y comparte estos videos. Porque al tú hacer eso, estás compartiendo el evangelio, esparciéndolo. ¿Por qué? Porque Cristo viene y viene ya. Así que te espero hasta la próxima. Ya terminamos esta epístola de Efesios. Y más adelante vamos a comenzar el próximo libro, que no te voy a decir cuál es, porque quiero que me sigas y te unas aquí al canal para que compartas estos videos y tú y yo aprendamos más sobre la palabra del Señor. Dios te bendiga, te guarde. Nos vemos en la próxima.